tu vida te has hecho preguntas a ti mismo, diciéndote, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? U otras preguntas más. En el Salmo 42, versículo 11, el salmista también se hace algunas preguntas a él mismo y dice de la siguiente manera: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él estaba pasando por un momento muy difícil, por un momento bastante duro. El abatimiento es un sentimiento que lleva a una persona al grado del desaliento y un desánimo extremo. Y él, estando en esta condición, se hizo estas preguntas. Sin embargo, él mismo trae la respuesta, a lo cual dice: espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. Él se habla a sí mismo como quien dice: no te desesperes, no te eches a morir, no te eches a perder la batalla, todavía hay motivo para seguir de pie. Y dice: espera en Dios. Óigalo bien, espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. Y cierra diciendo: salvación mía y Dios mío. Claro, Dios es nuestra salvación. De cualquier adversidad, de cualquier circunstancia que esté sucediendo en nuestras vidas, en Dios está nuestra salvación. Pero también dice: y Dios mío. Oh, qué bueno es tener a Dios como nuestro Dios. En verdad, quien tiene a Dios como su Dios, esta persona ha ganado la batalla. Esta persona ha sido grandemente bendecida. Así es que, mi amigo y hermano, la bendición del Señor sea contigo hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima vez.